Bueno, pues hola a todos los que nos podáis ver a través de YouTube, que esperemos sean muchas personas. Hoy tenemos una charla con Lee Klinger Lesser, que ella es una persona que va por donde pisa como el Buda, van brotando flores. Y bueno, ella fue maestra en su juventud, educadora infantil. Pero muy rápidamente conectó con Charlotte Selber, que es la creadora de la conciencia sensorial, Sensory Awareness, y ahí le brotó algo precioso que todavía mantiene, cultiva y hace florecer estos días. Entonces, Lee, yo sé que es súper difícil quedar contigo, así que para mí es muy emocionante y estoy muy agradecido de que hayas compartido este tiempo. Es un placer, Fernando. Y espero que tengamos una charlita que le sirva a mucha gente, que es de lo que se trata, ¿no? Mira, eh, vamos a ver. Tú eres una referente en Sensory Awareness. Tú lo pensarás o no, pero los que estamos ahí lo sabemos. Y entonces a mí me gustaría, así para empezar, que tú en este mundo que es de estar en la cabeza y a toda la velocidad siempre, ¿no? ¿Cómo puede ayudar la conciencia sensorial? ¿Y qué es lo que tú buscas transmitir con tu trabajo para esta sociedad que nos ha tocado vivir así un poco acelerada? Ujú. Que, una cosa que tú digas, es valioso. Pues aprecio la pregunta porque en realidad la práctica de conciencia sensorial forma las raíces de mi vida y siento que en esta época donde hay tanta caos, tanto sufrimiento, tanto incertidumbre y podemos perdernos fácilmente en miedo, en preocupación, en tratar de aislarnos, en sentir abrumado. Para mí, regresar a los sentidos, entrar a esta práctica, no es entrar en esta conexión con nuestros sentidos, con nuestro cuerpo, en el momento presente, es como una ancla, es como un refugio para poder no perdernos y poder responder a lo que el momento está pidiendo de nosotros, a lo que una situación está pidiendo de nosotros, a poder encontrar lo que podemos ofrecer y también poder disfrutar de la vida, no abandonar la alegría, no abandonar el gozo dentro del sufrimiento y tampoco cerrar los ojos al sufrimiento, pero integrar a los dos para poder estar presente. Y la práctica de conciencia sensorial es de estar presente en el momento, llegando a sentir la conexión con la respiración, con lo vivo de este organismo que somos, porque solamente podemos sentirlo en el momento presente. Y si permitimos estar presente en el organismo, en el cuerpo, podemos conectar con las emociones, con los pensamientos, con los miedos y podemos permitir una pausa para encontrar también la calma, para conectar y para poder sentir qué está pidiendo el momento de nosotros y cómo podemos responder. Y desde la conexión con nosotros mismos o mismos, con la situación, podemos conectar con otras personas también. Y en un mundo donde hay tanta pues falta de conexión, permitiendo esta conexión para mí es muy importante y puede ofrecer como calma para nosotros, puede ofrecer sostén y soporte. Esto que estás tú hablando, yo voy pensando, ¿no? Y claro, tú hablas, poder estar en ti es como un lugar donde te puedes refugiar, etcétera, ¿no? Y yo a veces me pregunto, para mí, como lo que significó eso fue, si yo conecto conmigo, vale, estoy en un refugio, pero yo lo veo más como una situación de poder, donde yo ahora puedo, no voy como un barco sin timón a donde lo lleva la ola, sino yo estoy en un sitio donde yo puedo elegir o puedo
hacer o no hacer, ¿no? Y me pregunto, ¿cómo lo ves tú? Porque además tú vives en Estados Unidos y desde aquí, desde Europa, se ve como que está todo muy revolucionado. No sé si allí se vive exactamente así, pero mm, yo a veces tengo la impresión, en realidad, porque a mí me cuesta mucho pensar que cada uno de nosotros hemos entrado en este bucle de velocidad, no poder parar, no sé por qué, y de repente está todo trastornado. Yo no creo que como seres humanos seamos así. O sea, que de alguna manera yo pienso que nos llevan, no quiero ser conspiranoico, pero nos montan un medio ambiente donde es difícil poder parar, poder tener silencio, poder tener espacio para tener ese poder y poder conectar, sino todos corriendo, nunca conectamos y entonces pues no tenemos poder. ¿Tú esto lo ves así o es otra o no? Bueno, yo siento que la realidad de la cultura y también de lo que estamos haciendo a nuestro planeta, a nuestro hogar, el daño que estamos causando a la planeta y, y todas las reacciones de la naturaleza, porque con tormentas más grandes, con sequías, con inundaciones, que van a seguir esas cosas, porque es la naturaleza y estamos dañando esos ciclos y estas como rutinas naturales que va a haber mucho más caos y reacción. Y después también con esto de la inteligencia artificial que está consumiendo tanta energía y también es algo muy nuevo que está cambiando el mundo también, la manera de funcionar y también todo de esta necesidad de comprar y de consumir y estamos también pues acabando los mismos recursos de la tierra. Estamos utilizando más que la tierra puede reproducir. Y esta como velocidad de yo necesito comprar y yo necesito tener éxito y necesito este dinero y esta cosa y esta otra cosa. Y el avaricio es muy potente. Y con esas personas, billonarios que tienen tanto dinero y están buscando más y más y tienen mucho, mucho control. Y el caos, claro que el caos en los Estados Unidos con este presidente y con toda la corrupción increíble y el daño a las otras personas es, pues causa mucho sufrimiento y mucho, mucho dolor y las consecuencias que van a seguir por generaciones. Es muy doloroso. No hay, para mí no hay escape de esas realidades lo que está sucediendo. Y cuando yo siento, cuando hablo yo de la conexión con este organismo, no es solamente que estoy conectando conmigo misma, estoy conectando. Porque si estoy presente en mi cuerpo, en este organismo, estoy conectada con la respiración, es que estoy presente por lo que sea que está sucediendo. Y porque no hay separación para mí de que estoy conectada conmigo misma, entonces no estoy conectada con otras cosas. Es que yo no, de estar conectada conmigo misma, es que yo estoy en conexión con lo que, con otras personas, con las situaciones. Y a veces eso quiere decir, para conectar, a veces necesito retirarme. A veces necesito cerrar la puerta y dejarme un descanso. No quiere decir que siempre tengo que tragar todas las noticias, toda esta información. Esto no es lo que estoy diciendo, porque es muy importante para mí medir la información que yo estoy recibiendo para poder conectar y sentir mi conexión y cómo pertenezco a este momento en mi vida y en la vida de este planeta y de este tiempo. Y digamos, cuando estás conectada y contigo y con el momento y con lo que está pasando, entonces puedes tomar una acción desde un lugar que no es reactivo, digamos, ¿no? Sí. Hacer lo mejor que puedes, claro.
Y sí, y a veces, y para mí reaccionar y responder son diferentes cosas. Y para mí responder es desde la conexión y no desde la reacción y la reactividad. Y es de poder de veras responder. Y a veces la respuesta es yo necesito retirarme un poco, o yo necesito conectar con otras personas, yo necesito lo que sea, caminar en la naturaleza, para poder sentir cómo honro la energía que viene de mí, para poder ofrecer lo que yo tengo para ofrecer. Y me hace pensar en una persona que fue un maestro mío, que era un hombre bastante brusco y un poco duro, y se llamaba Harry Roberts. Y él fue maestro cuando yo fui una estudiante de Zen nueva, no sabía nada de la meditación. Yo había ido al centro Zen para estudiar con Charlotte. Y Charlotte, mi maestra de conciencia sensorial, Charlotte Selver, ella fue muy amiga de Suzuki Roshi y de muchos maestros Zen, porque la práctica de conciencia sensorial es completamente integrada y conectada con la práctica Zen. Y entonces ella estaba dando un curso de 4 meses en el centro Zen de Green Gulch Farm en California. Y yo vivía en Texas. Pero era un momento de mucha transición en mi vida. Yo no sabía lo que yo quería hacer. Estaba tratando por un año, encontrar mi camino y no lo encontraba. No sabía si quería estudiar medicina, para ser maestra, para ser trabajadora social. Yo tenía 28 años, yo creo. Sí, 26 cuando empecé a tratar de escoger mi camino. Y no pude, no encontré ninguna solución. Y fui a ver a Charlotte después de una operación. Fui a visitarla en California y ella y su esposo estaban hablando de un curso de 16 semanas que iban a ofrecer en este lugar que se llamaba Green Gulch Farm. Y eso en realidad no tenía nada que ver conmigo, porque yo estaba en Texas, pero yo los estaba escuchando. Y después él me llevó al aeropuerto para regresar a Texas. Y llegando a sentarme en mi asiento, fue completamente claro para mí que iba a ir a tomar este curso de 16 semanas. Que era solamente un fin de semana, 2 noches a la semana, y terminó con un fin de semana. Y yo dije, bueno, a mí misma, bueno, si no sé, después de 16 semanas lo que sigue, voy a ir viajando, haciendo algo hasta que algo me llega. Entonces llegué a Texas, renuncié a mi trabajo y Charlotte dijo, mira, vienes, tú vas a vivir ahí en el centro Zen. Yo dije, bueno, está bien, yo no sé nada de Zen, pero no me Buscó importa. alojamiento, ¿no? Digamos. ¿Mm? Buscó alojamiento allí, ¿no? Sí, pero y practicar como un estudiante de Zen. Pero yo no sabía nada de la meditación, ni de Zen, ni nada. Pero no me importaba. Fui a estudiar con Charlotte y que dijo eso, está bien. Y entonces Harry era un hombre que había quebrado su espalda y un trabajo de muchos estudiantes de Zen era de cuidar a Harry. Y Harry un día me dijo, bueno, tú sabes, ¿quieres saber lo que se trata esta meditación? Yo dije sí, porque en realidad no lo entendí. Es que había muchos rituales, formas japoneses, era una práctica muy formal, con una posición muy formal de estar sentada y con incienso, todas esas cosas, reverencias, todo esto que no tenía ninguna relación con eso. Y él me dijo, bueno, yo te lo voy a decir. La primera cosa, no la cosa más importante, pero la primera cosa es, tengas que quitar todo el ruido en tu cabeza. Y no importa si te sientes en uno de los cojines negros o te sientes en un tronco en el bosque. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que tengas que encontrar tu canción. La tercera cosa es que tengas que cantarla. Wow. Y en realidad yo nunca he escuchado una definición de la meditación
que me ha gustado más. Y eso fue hace muchos años, fue en 78. Y entonces yo siento que en esta época, bueno, siempre tenemos que encontrar nuestra canción, pero creo que nos falta mucho las canciones propias de las personas. Y mi canción no es tu canción. Y tu canción no es la canción de otra. Y nadie puede cantar tu canción, solamente tú. Pero necesitamos pues calmar el ruido en nuestras cabezas. Y para poder conectar con nuestra canción, cuál es nuestro ofrecimiento en este tiempo. Y no tenga que ser una cosa grande, porque es momento a momento. Tenemos que ofrecer lo que tenemos en este momento y en el siguiente momento. Como Y, honesto, ¿no? ¿Mm? Honesta, que sale. Sí, Y tú dices que cada uno tiene que encontrar su canción, y estoy de acuerdo. Y también me parece triste que a veces andamos por la vida e incluso nos morimos y no hemos ni encontrado, ya no te digo ni cantado nuestra canción, ¿no? Pero sí que podemos bailar. Tu canción la hemos bailado mucho tiempo. Sí, sí. pues es que nosotros, cada persona tiene una influencia sobre otras personas. Y es en cada momento cómo llegamos a estar presente. Y hay un dicho también de un hombre que se llama Howard Thurman, que era un hombre buscando justicia para las personas afroamericanas en los Estados Unidos y era muy dedicado. Y él dijo, lo diré primero en inglés y después lo puedo traducir. He said, don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive, and then go out and do it. Because what the world needs is people who have come alive. Entonces él dijo que no preguntes lo que necesita el mundo, preguntas lo que te despierta, lo que te da vida y hazlo. Porque lo que necesita el mundo son las personas que ya son vivas. Bueno, aquí de lo que has hablado hay una cosa que me parece muy interesante que no tenía ni idea de qué iba a ser, ¿no? Me parece tan importante hoy en día que parece que tienes que saberlo todo. Poder Uh-huh. estar en no saber, Uh-huh. porque ahí hay cierto espacio nutritivo, mm, como para que surjan cosas que no son esperadas ni planificadas y probablemente sean más honestas, ¿no? Bueno, y hablaste de Charlotte, ¿no? Entonces, bueno, creo que Charlotte Selber, que es la fundadora del método, pues si alguien está interesado o está escuchando, pues puede buscar, que hay muchas cosas a compartir en internet. Pero yo quiero aprovechar que tú viviste con ella muchos años, ¿verdad? Eh, te has cerrado el micrófono, Lee. Ah, vale. Tú has vivido con ella muchos años, ¿no? No viví con ella, conviví con ella. ¿Ahí cuál es la diferencia? Bueno, es que no viví en la misma casa con ella Ah, bueno, pero estabas con ella mucho tiempo. tiempo. Bien, entonces, claro, a mí esto me parece, me pica la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, entonces, me gustaría saber si tú hay en tu memoria, ¿no? Algún gesto de ella cotidiano, algo que te enseñó más que cualquier experiencia teórica o clase que te haya dado así en esa convivencia, ¿sabes? ¿Un gesto? No. Sí, algo que hacía al desayunar, algún tipo de manía, algún ritual que tenía, no sé, tal vez, oye, se despertaba como, no lo sé, algo que tú dijeras, wow, ¿no? Que no No. tuviera que ver propiamente con la enseñanza, sino con tu convivencia con ella, ¿no? Sí, no, esta pregunta no tiene mucha resonancia para mí de como si un gesto o algo, pero algunas experiencias con ella que eran muy potentes para mí y aprendí mucho de ella. Y una era de descansar. Yo me acuerdo una vez porque yo la conocí cuando yo tenía 19 años, entonces yo era muy joven, yo crecí con ella, tuve la oportunidad de estudiar con ella por 33 años, hasta que murió a los 102 años. Y en su última
su último año de vida también dimos una clase semanal en su casa, cada semana. A veces pudo dar la clase, a veces no, mientras que tenía ya 101, 102 años. Pero ya de joven, estaba una vez, fui a verla en Nueva York y estaba empacando sus maletas para salir en un viaje. Y yo llegué para ayudarle a empacar. Y ya tenía dos maletas grandes, algunas cosas ya estaban metidas. Y yo empecé a ayudarla a doblar la ropa, poner en la maleta. Y ella dijo, después de unos minutos, dijo, ahora es tiempo de descansar. Y yo pensé, ¿descansar? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo no estoy muriendo de cansancio, yo tengo mucha energía, ya no siento nada de acabada, pero esto no era para escoger. Y salimos, ahí nos acostamos en el suelo, ahí tenía su estudio donde ofreció clases y nos acostamos las dos en el suelo. Y sentí como ella empezó a entregarse al soporte y empezó a descansar. Y yo me entregué a descansar. Y fue tan sabroso. Esto es que lo puedo sentir todavía. Fue tan sabroso descansar. Y simplemente soltar y sentir, estar ahí. Y sentir como la energía por sí misma estaba renovándose. Y pasamos muchas veces descansando, haciendo una cosa y nos acostamos juntas y simplemente a descansar. Y tan sabroso. Y no soy tan buena para descansar, ¿no? Aunque aprecio mucho esto, todavía no, esos son tantos años, no lo permito igual, pero la importancia de descansar y el gozo de descansar. Y después de unos 15 minutos nos levantamos, regresamos a empacar las maletas. Pero es esta realidad de la importancia de descansar y el gozo de descansar, y era parte de su vivencia. Y ella sí, cuando yo la conocí tenía 71 años cuando la conocí. O 70, no me acuerdo. Quizás 69. 69 años tuvo cuando yo la conocí, porque tenía 50 años más que yo. Y cuando yo cumplí 50 años, ella tenía 100 años. Y me acuerdo en mi cumpleaños, estábamos dando un taller juntas. Y otra cosa también que era muy importante para mí con Charlotte era su imperfección. Y esto era muy importante para mí. Porque cuando yo empecé con ella, tenía 19 años y estaba encantada en las clases y sintiendo su sabiduría, su energía, su comprensión. Y estaba abriendo mundos para mí en lo que estaba diciendo en las clases y en las exploraciones que estaba ofreciendo. Y como nos caímos muy bien, yo pasé bastante tiempo con ella y su esposo. Y yo me quedé como sorprendida y asustada, porque ella y su esposo seguido tenían discusiones fuertes entre ellos y me parecieron como niños malcriados en su manera de hablar entre ellos y dentro de esas discusiones. Y yo me enojé mucho y me sentí pues, muy desilusionada de que cómo podía dar esas clases de hablar de la presencia y de la apertura, y después de estar ahí en su casa con esas discusiones y falta de presencia. Y me estorbó mucho ver esto. No es que era todo el día, pero Sí, vi, que no casaba una cosa con la otra, ¿no? sí, era varias veces que vi esto. Y entonces al fin yo escribí una carta a ella quejando y diciendo, ¿cómo puedes
enseñar esto y cómo puedes portarte de esta manera. Y no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero sí recibió abiertamente mi carta, no me reclamó para decir esto, mandarle esta carta, pero era muy importante para mí, porque después yo seguí viéndola con algo de vigilancia y yo estaba viendo, ¿es falso lo que estaba dando en la clase? ¿Era sincera ella? ¿Era real lo que estaba ofreciendo? Y estaba pues observando, luchando con eso dentro de mí. Y me di cuenta de que era completamente sincera y que estaba dando algo que ella sí sabía, que confiaba en eso y lo sabía desde su propia experiencia y que era un ser humano, que no era perfecta, que tenía sus propias historias y retos. Y esto fue muy importante para mí porque entonces quitó esta ilusión de ser como perfecta o ideal. Y entonces quitó también la meta para mí de llegar a la perfección. Y entonces cuando yo no esperaba la perfección de ella, yo podía aceptarla como era y podía soltar y también, sí, claro, aceptarme también y perder esta ilusión de que, bueno, si yo practico mucho, voy a llegar a como a ser como Charlotte, perfecta y todo esto pude soltar. Y eso abrió mucho espacio entre nosotros y para mí también. Entonces yo tengo todas mis imperfecciones. Si un estudiante mía también me va a ver, soy una persona, un ser humano. Y entonces esas cosas fueron muy importantes para mí. Y también el gozo de los momentos sencillos. Disfruto mucho de los momentos sencillos y cuando estábamos en la mesa y íbamos a tomar una copa de vino, ella siempre diciendo Prosit, le gustó decir, pero también con un vaso de vino que tiene la copa aquí arriba, pero abajo tiene algo que es que siempre ella insistió, teníamos que sostener el vaso por el parte de abajo para que cuando hiciéramos un clink, salió libremente el sonido y de disfrutar de eso. Y también ya cuando tenía 101 años, cuando estaba ya era muy débil y más débil y para ir al baño teníamos que llevarla en su silla de ruedas al baño, tenía ¿cómo se dice? Un gong, Un cuenco, ¿no? un cuenco grande de Japón que le encantó. Y en todas sus clases siempre tocaba el cuenco, la cuenca, ¿cómo es? Cuenco, el cuenco. El cuenco. Es que siempre tocaba el cuenco y todos teníamos que esperar a escuchar y seguir todo el sonido hasta que se completara. Y le encantó porque cada vez es diferente, es estar ahí en el momento. Entonces, llevándola al baño en su silla de ruedas, y ya bastante débil, y este cuenco era grande, entrando o saliendo del baño, permitimos una pausa y ella levantó la cosa para hacer el sonido, hizo el sonido y nos quedamos ahí a vivir todo el viaje del sonido hasta que se acabó. Y eso también era parte de la experiencia así de dar el espacio y disfrutar de este milagro de sonido y darle todo su espacio, no interrumpirlo, no huir, quedarnos. Y entonces esos momentos sencillos, y también cuando ya era muy, muy débil en su cama, a ella le gustó mucho las fresas. Y casi ya no podía levantarse mucho de la cama, y yo le llevé una fresa a la cama. Y ella tomó la fresa y
quitó el jugo de la fresa, chupando el jugo de la fresa y disfrutando tan plenamente y completamente. Porque ella siempre decía, cada momento es un momento. Y decía eso con tanto gusto miles de veces en las clases, pero era como un anuncio de maravilla. Cada momento es un momento. Y dijo también, cada momento es un momento. Cada momento pide algo de nosotros. Lo que es importante es cómo respondemos. Mm. Mira, tú estás hablando de Charlotte. Yo, bueno, pena no le puedo llamar pena, pero me hubiera gustado, ¿sabes? Conocerla, porque es increíble para mí que todo el mundo que habla de Charlotte se le dibuja una sonrisa, es como, ¿no? Eh, ¿Qué crees tú que tenía Charlotte? O que ella era capaz de, no sé, de generar ese medio ambiente para que todo el mundo, muchas décadas después, todavía mantenga, pues esto que se te ve a ti cuando hablas de ella, ¿no? Es verdad que tú convivías con ella, pero como, no sé, es como si fueran momentos súper preciosos de su vida, ¿no? Porque yo creo que es que sí, no era perfecta. Ella tenía muchas limitaciones. Muchas veces no estaba presente para personas o tampoco por sus emociones. Es que no era una persona como, ay, la perfección, pero también sabía disfrutar del momento presente y estaba muy, ella sabía el valor de lo que estaba ofreciendo y sabía la importancia de lo que estaba ofreciendo. Sabía que los momentos cuentan en esta vida y no vale la pena vivirlo dormidas, esos momentos de nuestras vidas. Entonces ella sabía valorar este momento sí tiene importancia, es el momento. Este momento es un momento. Y lo vivió desde esta realidad. Y, y es que ella también entendió mucho del sufrimiento. Es que tuvo muchas operaciones y era sorda. Es que no era como ideal su vida, pero se entregó y sabía la importancia, entonces sabía ofrecer su presencia. Y tantas veces como tomamos como dado cualquier momento y no nos entregamos a estar presente. Pero cuando estamos presentes, la vida tiene otro sentido. Y muy significativo para los demás que la comparten, ¿no? Ujú, Por esto que te cuento. ujú, Me fascina cómo cambia la energía cuando hablas con alguien que ha conocido a Charlotte. Y habla de él. ujú, Qué ujú. bien, qué suerte. Mira, Pero una cosa de eso, porque algo para mí que es muy importante, y Thich Nhat Hanh habló mucho de eso, de la continuación. Porque aunque, sí, Charlotte murió en 2003, entonces casi hace 30 años o 23 años. Pero el impacto de su presencia sigue y sigue abriendo y ofreciendo invitaciones, propuestas de seguir despertándonos y entregándonos. y en esto estamos realmente. Sí. Sí, sí. Mira, Lee, me gustaría ahora, que no lo comentamos al principio, o no sé si lo comentamos, vamos a hablar un poco de lo que tú has hecho últimamente, que es el trabajo con veteranos del ejército y el trabajo con bomberos forestales, que hay en California, pues como es un lugar donde se suceden muy a menudo y muy virulentos, Ujú, la gente que, en fin, que está ahí. Entonces, ¿cómo le propones a alguien que ha visto el horror de una guerra o el horror de morir a alguien o algo así? ¿Cómo le propones tú a alguien que se detenga
a sentir que su cuerpo es un lugar seguro. Mm, mm. Esto que estábamos hablando, ¿no? Sí. Pues una cosa que quiero decir eso del trabajo con los veteranos también tiene a ver con lo que tú estabas diciendo antes de no saber, porque um, para mí fue muy importante um, cuando los Estados Unidos entró a Irak la segunda vez, pero esto fue después de que del ataque en Nueva York, cuando tumbaron los edificios, pero había manifestaciones por todo el mundo con el anhelo de no empezar una guerra. Y yo me acuerdo que yo estaba caminando en San Francisco con mi hija. Mi hija estaba a un lado y esto me hizo acordar mucho del tiempo de la guerra en Vietnam, que yo era como la edad de mi hija y tanto sufrimiento de esta guerra y tanta gente que murieron y después tantas personas que regresaron, sufrieron por décadas de ser juzgado, de las cosas que habían experimentado, de lo que no podían aceptar ellos mismos, de tanto sufrimiento. Y el siguiente día tiraron bombas y empezó la guerra. Y yo sentí que yo sabía que iba a haber mucho sufrimiento. Y me pregunté, ¿qué puedo hacer yo? Es que yo sé que yo no puedo pararnos de empezar una guerra. Yo no tengo este poder, no tengo esta capacidad. Es que muchos millones de personas estaban caminando, pero no tuvo impacto y de todos modos ya había una guerra. Pero me pregunté, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y lo que surgió en mí era porque ya ahora no son como mis compañeros, eran personas de la edad de mis hijos que iban a estar en la guerra. Y yo me pregunté qué me gustaría por mis hijos si estaban regresando de una guerra. Y era muy claro para mí. Si fueran mis hijos, yo iba a querer que estuvieran en un lugar con otras personas que habían compartido una experiencia parecida, con personas que estaban manteniendo un lugar seguro, sin tratar de sacar cosas de ellas, pero sin miedo del sufrimiento. Personas que pueden estar presentes para ofrecer espacio, para que las personas puedan tocar lo que sea que habían experimentado. Y también un lugar donde puedan ofrecer una práctica como somática, sensorial, de estar presente, de conectar desde este cuerpo, porque dentro del cuerpo vive todas las emociones y la historia y todo, está aquí en el cuerpo. Y entonces desde ahí yo sentí, mira, como no puedo parar la guerra, yo sí puedo ofrecer sesiones de conciencia sensorial a veteranos si tendrán interés. Yo no sabía nada de la cultura, de la vida de veteranos, no sabía nada del militar, tenía mis propios prejuicios. Pero sentí, bueno, yo voy a ofrecerlo, yo no sé si alguien va a venir, pero yo no necesito permiso de ofrecer algo que yo puedo ofrecer. Y si hay interés, está bien. Si no, pues busco a ver qué sigue después. Y entonces, desde ahí empecé a tomar pasos pequeños. Que compartí eso con una amiga, pues ella también estaba pensando en eso y quería ofrecer la meditación a veteranos. Y después hablé con una amiga del Centro Zen de compartir lo que iba a hacer y ella dijo, nosotros queremos ayudarte. Nosotros vamos a ofrecer un lugar donde puedes. Y después fuimos a hablar con veteranos y ni sabíamos dónde encontrarles, ¿verdad? Teníamos que informarnos dónde hay organizaciones que trabajan con veteranos. Y encontramos las organizaciones del gobierno, individuales, privados, y empezamos a ir a hablar con ellos. Y diciendo, mira, eso es lo que podemos ofrecer. No sabemos si va a ser útil,
y hablamos con ellos y ellos empezaron a guiarnos y hablamos con veteranos. Hasta que mi hija me dijo, hay un veterano en mi clase de español en la universidad. Y yo le dije, dile que yo quiero hablar con él. Y ella me dijo, ¿cómo? Voy a decir a un hombre que no conozco que mi mamá quiere hablar con él. Yo dije, sí. Y lo hizo. Y lo hizo. Y hablé y él estuvo de acuerdo de hablar conmigo. Y él lo mandaron a la guerra 3 veces. Y pero era muy abierto para hablar conmigo y para decirme qué le interesaba. Y entonces, poco a poco, hablando con veteranos y compartiendo, bueno, ofrecí como experimentos, exploraciones de sensing, pero también fue muy claro que no podíamos estar todo un día en una sala tratando de hacer sensing. Tenían que mover, tenían que estar en la naturaleza, tenían que tener más espacio y más movimiento. Entonces, poco a poco fuimos aprendiendo desde con los mismos veteranos y nunca tratamos de esconder lo que era nuestra experiencia y que no sabíamos mucho de la cultura militar y ni de sus experiencias. Pero ellos nos dijeron, mira, miras esta película, lees este libro y, y poco a poco empezaron a confiar desde su propia experiencia en el poder de estar en contacto con su cuerpo en el momento presente y en sentir dónde hay tensión y poder acompañarse con esta tensión y poder tener interés en qué estaba presente y poder estar con otros veteranos que no iban a juzgarse, no iban a juzgar uno al otro, porque muchas personas se estaban juzgando a sí mismos. Pero de estar ahí con un medio ambiente de personas que sabían escuchar, que había tanto amor entre ellos y ganas de apoyarse. Y poco a poco podían tener la confianza de tocar lo que era intocable. Y tuvimos tiempos para rituales donde podían compartir cosas que no querían cargar solos. Pero vino desde la quietud, vino desde la conexión con su propio cuerpo, porque desde ahí podían conectar con lo que estaba atorado ahí y pidiendo contacto y compasión. Entonces, ha sido trabajo muy, muy conmovedor para mí y muy profundo, muy, muy, muy profundo. Y tengo muchos ejemplos de cómo han crecido y cómo han podido sanar mucho, mucho. Precisamente te iba a preguntar si recuerdas algún momento de transformación especial, un instante donde alguien, un veterano, un bombero, pues, finalmente pudiera haber sentido que podía volver a habitarse sin miedo, digamos así. Bueno, no digo que sin miedo, pero hay tantas historias. Y con los bomberos forestales, porque ya formé una organización con los veteranos, pero ya no existe, pero eso lo hice por unos 12 años. Y con los bomberos forestales ahora es que también hay mucho duelo con lo que está sucediendo y el impacto de su trabajo y de salir de su familia y de ver también tanta destrucción o heridas a sus compañeros, porque todo también tiene importancia en metabolizar el sufrimiento y el duelo y no mantenerlo ahí como atorado. Y, y no viene, es que es poco a poco cultivando la confianza, no viene así como en un golpe, pero poco a poco. Por ejemplo, había una veterana que había trabajado con nosotros por como unos 3 años y ella fue violada por otro marinero
más que una vez y no hicieron nada a él y a ella lo quitaron, lo corrieron cuando ella buscó ayuda. Y él subió en el militar. Y eso no es algo común que suceda. Pero ella había compartido sus experiencias y había trabajado esas experiencias. Y vino a un taller de conciencia sensorial, porque invité a varias veteranas de venir a un taller de conciencia sensorial de una semana, que no era solamente de veteranos. Pero como era solamente 3 o 4 veteranos, pude hacer un ritual por unas horas individuales con estas personas, donde podían invitar a personas a acompañarles. Entonces hicimos un altar y ella trajo una foto de su papá y un dibujo de un niño de como 3 años. Y ella me pidió traer un pastel. Y su papá se había suicidado, se mató, yo creo que unos 6 meses antes. Y él también la maltrató de niña, era como violenta con ella. Pero ella había tratado de sanar mucho en su relación con su papá. Y ella empezó a hablar de su papá y después nos enseñó el dibujo. Ella había dibujado foto de la cara de un niño. Y con lágrimas, muchas lágrimas, empezó a contarnos que durante la guerra había un hombre que tenía una arma dirigida a ella y en un instante ella tenía que tratar de protegerse, salvar su vida, tiró su arma, se cayó el señor, pero también tenía un niño a su otro lado y ese niño también se cayó. Entonces ella se fue corriendo para salvar al niño, levantó al niño gritando por un médico de venir a ayudarle. Estaba sosteniendo al niño con una mano atrás de su cabeza, otra mano ahí agarrándolo, abrazándolo. Y cuando quitó su mano, parte de su cráneo estaba en su mano. Y estaba muerto, no podían hacer nada. Y ella vivió con dolor, duelo. De haber matado a un niño. Y necesitaba nombrarlo, necesitaba compartirlo, necesitaba honrar este dolor. Y quería el pastel porque ella quería honrar estas vidas, también la vida de su papá de niño, porque él también fue maltratado. Y también vino de una herencia indígena donde su mamá y su abuela también fueron maltratadas en esas escuelas horribles donde quitaron niños de sus familias, del gobierno. Y entonces este sufrimiento de generaciones y el maltrato, pues ella quería honrar al niño inocente de su papá. Y también este niño de unos 3 años que ella había dibujado, quería ofrecerles un pastel, festejando su vida. Dulzura, ¿no? ¿Mm? Sí. Dulzura. Y después lo que quería hacer, estuvo en Barra de Navidad, entonces en la playa en México. Ella quería que fuéramos a la playa y que hiciéramos juntas un castillo de arena, honrando el espíritu de esos niños, ¿verdad? Y ahí enterramos el dibujo que había hecho ella. Y era algo muy importante porque estar presente con el sufrimiento, nombrarlo, sentirlo, permitir ser vista o visto con este sufrimiento, permite mover y permite ser metabolizado este dolor, que aunque sea tan profundo,
pero permite entonces que lo sientas y después puede ser integrado, en vez de ser como un nudo, una piedra así, quitando tu energía vital. Cuando tú sufres, cuando tú abres esta herida, entonces permites que sea integrado. Y entonces es un ejemplo. Pero había muchos momentos distintos, de muchas experiencias muy potentes. Y para mí es parte de lo que es la conciencia sensorial, la práctica. Si sea un momento muy sencillo, o sea con algo muy profundo, es de estar ahí presente y escuchando lo que quiere ser experimentado, lo que quiere ser conocido, lo que quiere ser tocado y abrirnos a lo que el momento está pidiendo. Entonces, de poder ser parte de eso es un privilegio y un... Es que sí, claro que el dolor todavía me lo siento, pero lo siento y abre mi corazón, no cierra mi corazón. Y entonces cuando permitimos vivir desde el corazón abierto, podemos estar ahí presente en el mundo de una forma diferente. En el budismo tibetano hablan de, hay oraciones, ¿no? Donde básicamente lo que dice es que pueda yo sentir un dolor insoportable para poder también tener una compasión eh, a prueba de lo que sea, ¿no? Sí. Ujú, ujú, Claro. Es verdad que también en esta sociedad, ¿verdad? Nos enseñan a mirar para otro lado, puesto el sufrimiento y del sufrimiento de los demás. ujú, Ya los- la gente muere en los hospitales, los viejos están en asilos, ese tipo de cosas, ¿no? ujú. Sí. Mira, hablando de niños, ¿no? Yo sé que tú tienes dos nietos, dos, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, entiendo que tú, en fin, conociéndote, debes de aprender mucho de ellos cuando los ves jugar. Ujú, Supongo que te vuelven a la esencia del trabajo, ¿no? ujú, Vale, pero yo te quiero preguntar, en tu relación con ellos, ¿vale? ujú. ¿Tú dejas que la conciencia sensorial te fluya de forma natural o les intentas transmitir sutilmente esto que estamos hablando, esa conexión, para que no la pierdan al crecer? ¿Haces algo o lo dejas natural o cómo lo llevas tú eso? Yo trato de ofrecer mi presencia con ellos y dejo que ellos son los líderes. Entonces, Ah, qué es bueno. es que yo sigo donde están ellos, ¿verdad? Ofreciendo mi presencia y mi acompañamiento, porque igual en el trabajo, cuando estamos ofreciendo sensing o en el trabajo con los veteranos, los bomberos, el acompañamiento es muy profundo. Y el acompañamiento de una abuela también es muy distinta, ¿verdad? Y es diferente que una madre, porque yo no tengo la misma presión y es otra época de mi vida. Entonces yo puedo estar con ellos y ofrecer mi presencia y mi ternura y mi gozo porque estoy disfrutando tanto. No estoy con ellos 24 horas al día. Y entonces yo sigo lo que está sucediendo con ellos. Y yo no necesito educarles con conciencia sensorial porque son, y son uh, es que están adentro de su propia capacidad pero también están aprendiendo mucho de cómo navegar las emociones y cómo cultivar paciencia, como muchas cosas. Entonces, simplemente sigo lo que está sucediendo con ellos y ofrezco mi presencia de la manera lo más plena que yo puedo. Y Y también con muchos cuentos, también enseño cosas de la vida. Vino cuando tengo un nieto que ya va a cumplir 7 años y el otro ya tiene 3. Pero con el mayor tenía unos 2 años. No, tenía, bueno, sí, 2 o 3 años.
yo empecé a contarle cuentos y después empezamos a, poco a poco, se convirtió entre que yo le estaba contando cuentos, de que estábamos actuando historias juntas y con caracteres dinosaurios, que a él le gustó mucho los dinosaurios. Y cuando nació su hermano, primero empezamos con un caballo mágico. Y este caballo mágico le llevó por aventuras a conocer la naturaleza, a conocer muchos animales y subió a la espalda del caballo y empezamos ahí. Pero cuando nació su hermano, empezamos con caracteres de los dinosaurios y había un dinosaurio que salió de su huevo y Bodhi, mi nieto mayor, que ya tenía 4 años, era el hermano mayor, pero él se llamaba Iggy y su hermanito saliendo del huevo Oh, era Tiggy. Entonces había muchas historias y había una dinosauria muy corjuda, muy enojona y siempre estaba gritando y quejando. Porque eso sí estaba reflejando a mi nieto cuando él también se portó de esta manera. Entonces yo pude, y Gretel se llamaba la dinosauria muy enojona. Y no. entonces con esos cuentos y estas historias, pues aprendemos mucho del mundo y cómo portarse en el mundo. Qué bueno. Bueno, te lo decía porque supongo también que hay cierta preocupación por todo esto que estamos hablando, de a dónde vamos, de la naturaleza. Y yo, al menos como padre, muchas veces me veo que no puedo evitar intentar como, no sé, aconsejar tal vez, y muchas veces me equivoco en eso, ¿no? Porque cuando estoy ahí no estoy confiando en su propia capacidad de desarrollarse acorde a lo que va pasando, ¿no? Intento como asegurarme, más bien sale de un sitio de yo me quiero asegurar de que lo dejo listo y preparado para lo que viene, ¿no? Pero es parte de la responsabilidad de ser padre. Mm. Yo creo que es importante porque también hay que preparar a los niños, pero también de escuchar sus miedos y sus necesidades, pero también darle la oportunidad de conocer sus propias fortalezas y sus fuerzas y descubrir su capacidad, porque quieres dejarle preparado y es importante. Bueno, Lee, yo te quería pedir para irnos despidiendo, porque me ha parecido estupenda, ¿no? La charlita contigo, que siempre. Pero claro, hemos hablado muy poco de conciencia sensorial. Entonces yo quisiera ver si a ti te parece bien, ¿no? Por un lado, que nos haga una pequeña cosa de 10 segundos, 20 segundos que te pueda traer a ti desde el punto de la conciencia sensorial, porque, claro, y que explicáramos un poco qué es la conciencia sensorial, porque, claro, ahí es como, no es meditación, pero es sí como una meditación, pero en lo cotidiano, en la acción, en fin, no sé, algo que quede así muy claro, porque es verdad que a veces explicarlo, eh, claro, es tan simple que es muy difícil explicar algo tan simple si no lo estás viviendo, ¿no? Pues Pero yo siento que hemos estado todo el tiempo de la práctica de sí, sí, conciencia sí, sensorial, ¿eh? Nada más absolutamente. para decir Sí, que sí, sí. porque yo creo que en realidad todo lo que estábamos hablando pertenece a conciencia sensorial y yo creo que es importante saber también de que la maestra de Charlotte, Elsa Gindler, ella empezó, esta práctica vino de ella, pero es también completamente conectada a otras prácticas somáticas que vienen de esta atención a sentir los sentidos, sentir lo que está sucediendo en nuestro organismo, en la naturaleza que somos. Cuando estamos conectados en este cuerpo, en el momento presente, nuestra presencia es diferente. Y Elsa Gindler la diagnosticaron con una enfermedad de los pulmones y tenía un pulmón que no estaba funcionando bien. Y ella enfocó su atención y hacía todo lo que podía para hacer su vida más sencilla, pero empezó a enfocar tanta atención en lo que era su experiencia física
que pudo permitir un pulmón descansar mientras que el otro pulmón estaba trabajando y se curó. A recuperar, le dio tiempo de recuperación, digamos, ¿no? Sí, sí. Y entonces desde ahí empezó a reconocer la importancia, la fuerza de poder estar muy presente en cómo funcionamos en este ser que somos, que en esta naturaleza que somos. Y empezó a hacer su trabajo. Y um, entonces para mí la práctica de conciencia sensorial es de poder enfocar nuestra atención para poder sentir y estar presente con los sentidos, las sensaciones y poder confiar en la respuesta natural y sentir también dónde estamos impidiéndonos, dónde esos hábitos, maneras de, porque hablamos de los niños de muy jóvenes, aprendemos cómo desconectar de nuestros cuerpos, porque nos enseñan de sentarnos así con una postura o tenemos que defendernos de agresividad o de traumas o entonces perdemos mucho contacto natural desde niños y de poder reconectar con esta naturaleza y enfocarnos con quietud, como quitando el ruido de la cabeza, como dijo Harry, para poder estar de veras presente, para Encon- poder ofrecernos a lo Encontrarnos. que el momento está pidiendo. Entonces, en las clases de conciencia sensorial, ofrecemos oportunidades de guiar a las personas de conectar con su propia experiencia. Y desde ahí vamos descubriendo cómo estamos nutriendo esta capacidad y cómo lo estamos impidiendo. Y un ejemplo para mí, porque cuando yo tomé mi primer curso de conciencia sensorial, no sabía nada de lo que se trataba, nada más mi mamá me había dado un folleto, mi mamá me dijo, mira, tú debes conocer a esta mujer, te puede cambiar la vida. Y nunca me había dicho algo como esto, y tampoco después, pero, y fue cierto, pero yo no sabía nada. Y fui al taller y no entendí nada, y no sabía lo que era la meta, no sabía nada. Pero en una clase, Charlotte pidió que trabajáramos con una compañera o compañero y nos invitó de ir con una mano a tocar el pie de alguien. Y yo no tenía ningún interés en tocar el pie de una persona que no conocí. No tenía ganas hasta que me dio un poco de asco de por qué iba a hacer eso. Pero vi que todos lo estaban haciendo. Entonces, dije, bueno, ni modo, estoy aquí, lo voy a probar, a ver esta cosa extraña. Entonces digamos que eso es el pie de mi compañero. Llegué, y yo pensé, bueno, si yo voy a hacer esto, no lo voy a simplemente hacer, pero lo voy a hacer muy bien. Entonces llegué aquí y con mucha presencia, mucha energía, con mucha intención. Y en mi mente estaba diciendo, bueno, aquí estoy, no te preocupes, yo estoy aquí, yo tengo tu pie, toda una historia en mi mente. Y Charlotte hizo una pregunta. Ella dijo, ¿estás haciendo algo extra? Ah, Y cuando dijo esto, ¿tú ves mi hombro? Mi hombro casi está tocando mi oído, pero lo sentí. Y cuando lo sentí, se bajó por sí mismo mi hombro. Yo no lo bajé, se bajó por sí mismo porque esto era energía extra. Y después sentí, híjole, todo mi brazo era lleno de tensión. Y cuando sentí eso, también se soltó. Y después llegué al pie de mi compañero y me di cuenta de que pobre persona, yo estaba apretando su pobre pie.
y esto también mi mano se abrió y por la primera vez sentí a la persona. Sentí como la temperatura de su piel, sentí como estaba pulsando el pie. Y esta experiencia cambió mi vida, porque me di cuenta, primero, varias cosas. Yo no tenía que bajar mi hombro, se bajó por sí mismo. Yo pude confiar en la naturaleza, que sabe responder, y en permitir sentir lo que yo estaba haciendo a mí misma, la tensión que yo estaba provocando a mí misma, se podía soltar Por sí mismo. por sí misma, por sí misma. Y entonces lo que yo experimenté en esta actividad tan sencilla, yo lo reconocí que en mi vida cotidiana estaba llena de esfuerzo extra, que yo estaba tratando de mostrar mi presencia o sintiendo que yo tenía que hacer esas cosas extras. Y esto me despertó y pude empezar a ser más consciente de qué pedía de veras la actividad y qué era extra. Y de dónde venía esta necesidad de enseñar mi presencia. Y entonces con esta actividad tan sencilla pude conectar muy profundamente a cómo estaba viviendo yo en el mundo. Y, Desconectada totalmente. y es de eso que para mí se trata la práctica, es de reconocer cómo puede responder la naturaleza y cómo estamos impidiendo nuestra propia conexión y cómo esas actividades tan sencillas son espejos de cómo estamos viviendo en nuestra vida cotidiana. Yo lo noté muy claro contigo. La primera vez que yo hice Zen sin idea tampoco, no recuerdo ni por qué fui. Sé que mi mujer estaba embarazada y fue 10 días en un lugar que tenía cristales ahí como... Era en Cataluña, no me acuerdo el sitio exactamente. Y yo salí de allí ya, porque es verdad que te suceden cosas que te das cuenta sin estarla ni buscando, ni pensando, ni es nada que reflexiones, ni caes en la cuenta después es sobre la marcha, sucede, es como... Y bueno, hasta la fecha estamos ahí en eso. La verdad, trabajo súper profundo. Porque es de aprender de tu propia experiencia. No es filosofía, no es lo que un maestro te está diciendo. La clase, la práctica es de ofrecer experiencias a la misma persona, a cada persona, y que cada persona tenga su propia experiencia. Con la misma actividad, no todos estaban tocando el pie, aprendiendo lo que yo estaba aprendiendo. Ellos estaban experimentando su propia experiencia, pero aprendemos desde la experiencia. Yo para mí fue como un volver a vivir, ¿sabes? Encontrar algo que había perdido en algún lugar por el camino y que Ujú, todavía muchas veces pierdo, ¿no? ujú, Pero ya lo encuentro, ¿no? Me pierdo, ujú. ¿no? Y sé Puedes. cuándo no, sí. Pero claro, no tiene nada que ver, nada que ver. Ujú, Estar presente y abierto y confiando en la propia sabiduría del organismo que está absolutamente hecho para eso, ¿sabes? En vez de estarle metiendo tanta cosa, ¿no? ujú, Bueno, sí, para quien quiera saber más de esto, primero, has escrito un libro, todavía está en inglés, pero estará en breve en español. Y lo iba a mencionar al principio, se me olvidó, ujú, pero lo mencionamos ahora y pondremos el enlace para quien lo quiera tener. Súper, hiper recomendable. Entonces, dinos el libro, ¿cómo se llama? Y si quieres hablar un poco de él, pues perfecto. sí, pues se llama Return to Our Senses, A Path to Stability in an Unstable World. Regresar a nuestros sentidos, un camino hacia la estabilidad en un mundo inestable. Y pues yo siento que eso es parte de cantar mi canción, de que tratar de integrar esas experiencias, porque esta práctica ha sido parte de mi vida por más de 50 años. Entonces, de tratar de ofrecerlo como un apoyo y que sea más accesible. Y eso es mi meta, mi intención y también de despertarnos
a la realidad de reconocer lo que estamos haciendo al planeta, que es muy importante despertarnos y reconocer que la manera en que nos relacionamos a nuestros cuerpos no es diferente como nos relacionamos a la situación que estamos enfrentando. Y de despertarnos y cuidarnos para responder. Entonces, mi meta con el libro es me encantaría inspirar a las personas, también de ofrecer maneras de cuidarnos y de conectar y de aprender de las historias. Hay muchas historias de veteranos, de un amigo que está en la cárcel debajo de pena de muerte, que es una persona tan viva, 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 pues de aprender de historias y también con la práctica. Y hay muchas prácticas ahí para explorar. Entonces, eso es mi meta con el libro y también ofrezco cursos online en español y en inglés y retiros presenciales también y lo pueden encontrar en mi página web que es returntoursenses.com y si tienen cualquier pregunta o quieren estar en comunicación, pueden comunicarse por mi página web. Muy bien. Pues Lee, mm, bueno, el primer domingo, no sé si este vídeo saldrá antes o no, el primer domingo de mayo, tú nos ofreces una sesión que quien quiera, además es gratuita y en español, y eso te apuntas a través de la Sensory Awareness Foundation. Por ahí andará la posibilidad que te puedas apuntar para asistir a esa primera clase gratuita. Y justamente, bueno, yo espero poner ese vídeo antes de que pase tu sesión, que también, vamos, este año hemos estado sembrados contigo. Lee, sabes que te quiero y, Igualmente, Fernando. y nada, gracias por este ratito. Yo me emociono también. Bueno, Hace tiempo que no te veo. ha sido muy bonito, Fernando. Gracias. Te mando un beso muy grande. Espero que todo el mundo lo pueda aprovechar, que sea de mucho beneficio para todos. Y nada, a disfrutarle. Ok, Bueno, chao. cuídate. Chao.